Cuando hablamos de la independencia del Perú, seguro que los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son San Martín y Bolívar. Son las figuras estelares, ¿no? Pero, ¿qué hay de los líderes que lucharon en el terreno, lejos de los grandes planes y las altas esferas? La victoria, en realidad, se construyó sobre el esfuerzo de comandantes guerrilleros que con el tiempo casi fueron borrados de la memoria. Hoy vamos a rescatar a dos de ellos. Y esa es la gran pregunta que nos convoca. ¿Cómo es posible que dos comandantes, que fueron vitales para la causa patriota, terminaran en lugares tan distintos en los libros de historia? Pues la respuesta nos revela una lucha de poder fascinante, el choque entre los liderazgos locales y ese gran proyecto centralizador que buscaba unificar el mando a toda costa. Así que, en este recorrido, nos vamos a sumergir en las historias de Ignacio Quispe Ninavilca y Marcelino Carreño. Por un lado, un cacique indígena con una base de poder local muy fuerte. Por el otro, un militar mestizo más integrado en la estructura del ejército. Ambos lucharon por la misma causa, pero sus caminos, y sobre todo sus legados, no podrían ser más diferentes. Vamos a empezar con Ignacio Quispe Ninavilca. Fíjense, él era un influyente cacique indígena de Huarochirí. Y esto es clave, porque su lealtad no era a un general o a un político, sino a su gente, a su comunidad. Y claro, este principio de autonomía lo pondría en un curso de colisión directa con el poder central. La lealtad de Ninavilca entonces era primero para su comunidad. Él quería una independencia liderada por peruanos, y esto lo puso en conflicto directo con el mando de Bolívar. Por eso su decisión de unirse al ejército libertador no fue por admiración, para nada, fue puro pragmatismo. ¿Qué pasó? Pues que el presidente Ribagüero, a quien él apoyaba, empezó a negociar con el enemigo. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque Ninavilca transforma su encarcelamiento en una tremenda victoria simbólica. No solo se escapa, sino que, con el apoyo de su gente, logra capturar al mismísimo hombre que lo había apresado. Este acto fue una demostración de poder y de resiliencia tan grande que forzó su aceptación, aunque fuera regañadientes, en el ejército de Bolívar. Esta es quizás la muestra más clara de su espíritu desafiante. Imaginen la escena. Los realistas ponen precio a las cabezas de los patriotas. ¿Y qué hace Ninavilca? Emite esta proclama, que es ferozmente irónica. Con esto, no solo ridiculizaba al enemigo, sino que afirmaba su desprecio total y su compromiso inquebrantable con la independencia. Un genio. A pesar de haber demostrado su habilidad y su lealtad a la causa, el alto mando de Bolívar y en particular Francisco de Paula Otero siempre lo vio con sospecha. No era solo una cuestión de ambición, Veían su poder local, su autonomía, como una amenaza directa a su proyecto de un mando único y centralizado. Entonces, aquí está el punto crucial. La estrategia de Bolívar fue usar las habilidades de Ninavilca, pero al mismo tiempo impedir que ganara más poder. Le asignaron una tarea importante, sí, pero era defensiva, secundaria. Lo mantuvieron al margen, asegurándose de que su liderazgo no pudiera hacerle sombra al mando central en los momentos de gloria. Bueno, ahora pasemos a Marcelino Carreño. Si Ninavilca representaba ese poder regional autónomo, Carreño era el soldado pragmático. Su historia es la de un militar de Cusco que supo cómo navegar las alianzas políticas para asegurarse de estar siempre en el centro de la acción. La carrera de Carreño fue una auténtica montaña rusa. Nombramientos, destituciones, reasignaciones. A pesar de que se enfrentó a la desconfianza de sus superiores, que a veces le quitaban el mando, su eficacia en el campo de batalla era tan innegable que siempre volvía a tener roles importantes. Demostró una resiliencia increíble. A diferencia de Ninavilca, Carreño estuvo totalmente integrado en las principales campañas militares. Su valor no se medía en la retaguardia, sino en el frente de batalla, liderando cargas, persiguiendo al enemigo y asegurando territorios estratégicos. Era un hombre de acción directa, sin duda. Y aquí la historia da un giro bastante irónico. Para un hombre que siempre estuvo en el centro de la acción, su final está envuelto en un completo misterio. Justo en la batalla que iba a sellar la independencia, las circunstancias de su muerte se pierden en medio del caos del combate. Las fuentes históricas se contradicen totalmente. Murió el día antes, en plena batalla, o incluso antes, en Talavera. El hecho de que ni siquiera el parte oficial de Sucre lo mencione es muy revelador. Sus momentos finales siguen siendo un debate, un enigma histórico que nos muestra cómo incluso los héroes más visibles pueden perderse en la narrativa oficial. Al poner sus historias una al lado de la otra, no solo vemos dos caminos diferentes hacia la victoria, vemos cómo esos caminos determinaron quién sería recordado y quién, tristemente, sería olvidado. Esta tabla lo resume perfectamente. Vemos sus caminos opuestos, el origen, la lealtad, el rol en la batalla.
Cada característica nos muestra una trayectoria distinta, que fue moldeada por las prioridades del alto mando. Por un lado, el líder indígena regional, por otro, el militar integrado al sistema. Sus contribuciones fueron diferentes, sí, pero ambas fueron igual de vitales para la victoria. Pensemos que Ninavilca aseguró los cimientos sobre los que se apoyaba el ejército, garantizando que las rutas estuvieran seguras. Mientras tanto, Carreño fue la punta de lanza que luchó en el frente. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué es importante recordar hoy a estos dos líderes guerrilleros tan distintos? ¿Qué nos enseñan sus historias? Pues bien, sus historias nos revelan que el reconocimiento histórico es, muchas veces, un acto político. A pesar de sus contribuciones indispensables, tanto Ninavilca como Carreño fueron vistos con recelo y sistemáticamente dejados en la sombra por un liderazgo que buscaba consolidar un poder centralizado y sobre todo una narrativa única de la independencia. Entonces, ¿cómo rescatamos estas historias? La respuesta está en volver a las fuentes primarias, a los documentos de la época. Es al examinar estos archivos que emerge una imagen mucho más completa, una que nos permite ir más allá de los generales famosos para entender que la independencia se ganó gracias a una compleja red de líderes locales. Las historias de Ninavilca y Carreño nos obligan a hacernos esta última pregunta. ¿Cuántos otros héroes permanecen en las sombras? Su legado es una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar siempre las narrativas oficiales y a entender que la historia, en realidad, nunca está completamente escrita.